El pasado martes 8 de octubre se anunció el nombre de los ganadores del Premio Nobel de Física, John Hopfield y Geoffrey Hinton, ambos por el desarrollo de las redes neuronales relacionadas con el Machine Learning, la inteligencia artificial y todas estas tecnologías que han revolucionado nuestra vida en el último tiempo. Pero... ¿Sabes por qué les entregaron el Premio Nobel? Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a responder a esta pregunta. Pero antes, no te olvides suscribirte a mis redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Si te gusta este video, dale like, y si te gusta mucho el contenido de mi canal, activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando en Física Clara subamos un nuevo video dedicado para ti. Y dicho todo esto, adelante. Para poder comprender por qué se les entregó el Premio Nobel de Física a un físico y a un informático, padres de la inteligencia artificial y de las redes neuronales y muchas otras tecnologías asociadas a toda esta rama de la computación, debemos comprender en qué consisten estos conceptos. Lo primero que debemos tener claro es que ya desde hace muchas décadas los computadores tienen una capacidad de cómputo, es decir, de cálculo, muy superior a la de los seres humanos. Logaritmos, funciones trigonométricas, las trayectorias necesarias para poder alcanzar un planeta, etcétera, etcétera. Y eso lo hacen a una velocidad muy superior a la de nosotros y pudiendo manipular un volumen de datos también muy superior al de nosotros. Esto, como les digo, desde hace muchísimas décadas. Fue durante los años 60 que ocurrió la transición entre las que se conocían como computadoras, es decir, mujeres que debían hacer los cálculos a mano, a las computadoras actuales. Sin embargo, hay un tipo de aprendizaje que a las computadoras les resultó mucho más complejo y que hasta hace no mucho tiempo les era prácticamente imposible: el aprendizaje por experiencia. Pensemos cuando nosotros somos niños pequeños. Nosotros no aprendemos un algoritmo para poder describir un gato, un vaso o un perro, sino que es nuestra experiencia el que se nos va mostrando muchas veces gatos, perros o vasos, lo que nos va indicando qué es precisamente un gato, un perro o un vaso. No hay un algoritmo. Sin embargo, hasta hace no muchas décadas, reconocer estos objetos tan triviales para nosotros los seres humanos era completamente imposible para los computadores. La idea de red neuronal fue enunciada por primera vez en 1943 por los científicos Werner McCulloch y Walter Pitts. Ellos proponían de que nuestro cerebro estaba compuesto por una suerte de nodos. Estos nodos eran las neuronas, y a medida que nosotros íbamos introduciéndole información a estos nodos, a estas neuronas, ellas se iban interconectando entre sí, generando una suerte de red en la cual las distintas informaciones que nosotros teníamos se iban conectando entre sí, dando origen al aprendizaje. Entonces, si un niño ve solamente una vez a un perro, no va a poder aprender qué es un perro. Sin embargo, esa sucesión de imágenes que va viendo a lo largo de sus primeros años va a ir generando conexiones neuronales que van a darle una idea general, aunque muy intuitiva, de lo que es un perro. Y lo mismo para poder diferenciar entre un perro y un gato. El niño va a tener que ver muchas veces un gato para poder aprender qué es un gato y luego poder diferenciarlo de un perro. si yo tuviese que describirle a una máquina la diferencia entre un perro y un gato, no podría, pese a que nos resulta completamente trivial discriminar entre ambos animales. Esta idea sería reforzada en 1943 por Donald Hebb, quien nos diría que cuando algo se va repitiendo mucho, la conexión neuronal se va reforzando, que es precisamente esta idea experiencial que nosotros tenemos sobre lo que es un perro o un gato y por qué no son iguales. Esta es la clave, al menos, del aprendizaje durante los primeros años. La repetición. La repetición nos permite formar patrones que luego nos permiten diferenciar las cosas. ¿Por qué una planta es distinta de un árbol? Si tiene hojas, tiene tallo, ramas y raíces. Eso lo vamos aprendiendo con el tiempo. No hay una diferenciación exacta entre una planta, un arbusto y un árbol. No hay una diferenciación exacta entre un vaso y un jarro, ni tampoco entre un perro y un gato, por mucho que nuestra experiencia nos haga trivial poder separar qué cosa es. Luego de estos enunciados teóricos, pasaría más de 3 décadas antes que los científicos se volviesen a aproximar a este tipo de problemas, ya no
solo como una cuestión del aprendizaje de los seres humanos, sino como algo que fuese factible también para las máquinas. Durante los años 50, 60 y 70 simplemente no había la capacidad computacional para desarrollar este tipo de técnicas. Pero, en 1982, John Hopfield publicó un trabajo en el cual usaba esta idea de las redes neuronales y del aprendizaje a través de redes neuronales para un problema de magnetismo. Lo que Hopfield buscaba era poder generar configuraciones en las cuales estos spines que podían estar para arriba o para abajo pudiesen minimizar su energía. Lo interesante de este problema es que las configuraciones de cada spin dependen en parte de la configuración de los spines de al lado. Y para este problema, Hopkins desarrolló un sistema de redes neuronales de aproximadamente 30 nodos. Un humano, por ejemplo, tendría 30 neuronas con posibilidad de interactuar entre sí con un máximo de más o menos 400 conexiones. Algo realmente pequeño. De esta forma, Hopfield logró encontrar una suerte de modelo de valles de energía. Pero, había un pequeño problema. Podían haber valles que estuviesen a una mayor altura que el valle de menor energía en nuestro sistema de spines. Es decir, configuraciones que a nivel local fuesen un mínimo, pero que a nivel global no fuesen el menor nivel de energía posible. Y es aquí donde un año más tarde, en 1983, entra en escena Geoffrey Hinton. Este ingeniero en informática tomaría el trabajo de Hopfield, pero ahora, más que tratar los datos como por separado, los trabajaría como distribuciones de probabilidades similares a la de la mecánica estadística. Recordemos que la mecánica estadística sirve para modelar sistemas termodinámicos. Pensemos en el aire, por ejemplo, o en un litro de agua. Hay una cantidad brutal de partículas, por lo que modelar el comportamiento detalle a detalle de las partículas es simplemente imposible. Y por esta razón es que nosotros, los físicos, tomamos una serie de variables macroscópicas observables. Por ejemplo, la temperatura, la presión, la energía, etcétera, etcétera. Y Hinton usó esa idea de la mecánica estadística para poder modelar las probabilidades de que un estado estuviese o en un mínimo local de energía o en un mínimo absoluto de energías. Ahora bien, ¿cómo funcionaba este aprendizaje mediante redes neuronales? Consideremos este dibujo. En este dibujo existen unas ciertas redes neuronales. Hay algunas que están en la entrada y otras que están en la salida. En la entrada nosotros vamos a tener, por ejemplo, 1000 perros y 1000 gatos, que se nos va a indicar claramente cuáles son los perros y cuáles son los gatos. Se nos van a dar unas ciertas ponderaciones, unas ciertas variables relacionadas con cómo se identifica un perro y cómo se identifica un gato, y al final vamos a tener las salidas, es decir, cuando nuestro computador es capaz de identificar correctamente un perro de un gato. Y entre medio van a haber ciertos nodos que van a representar a estas conexiones a red neuronal. Pues bien, más allá de los parámetros que nosotros le damos a este perro o a este gato para poder identificarlos claramente, no se sabe exactamente la forma en la cual se le va dando un peso específico a cada una de las variables que nos permite diferenciar entre un perro y un gato. A cabo de un entrenamiento, la máquina nos va a poder dar si lo que yo le estoy mostrando es un perro o es un gato. Sin embargo, el tiempo de entrenamiento de estas máquinas es muy grande, porque lo que las máquinas tienen que aprender a diferenciar y a distinguir son precisamente patrones. En eso consiste el aprendizaje mediante redes neuronales, en poder identificar de manera correcta patrones. En un comienzo, nuestra máquina, nuestra red neuronal, se va a equivocar mucho, porque no va a tener la cantidad de estímulos suficientes para poder decidir apropiadamente si algo es un perro o es un gato. Y lo más curioso de esto es que no se programa un algoritmo, sino que la forma en la cual la máquina va ponderando estas variables, los bigotes, las orejas, las patas, la forma, etcétera, etcétera, es desconocida incluso para quienes la programan. Y parte del aprendizaje de la máquina también consiste en equivocarse. Es decir, si yo le pido identificar un perro y me identifica un gato, la máquina reconfigurará la forma en la cual identifica a los perros de los gatos para no volver a equivocarse. No muchos años, cuando a uno le preguntaban si era o no un robot,
te ponían una figura media entrecortada, etcétera, etcétera. Porque el reconocimiento de patrones en el aprendizaje de máquinas es algo realmente complicado. ¿Todo esto ha servido en física? La verdad es que sí. Por ejemplo, sirvió en el descubrimiento del bosón de Higgs. El LHC trabajaba con una enorme cantidad de datos de múltiples experimentos, no solamente el que dio origen al bosón de Higgs, por lo que, para hacer más eficiente el trabajo de recopilación de datos, se entrenaron redes neuronales que fueran capaces de identificar qué era ruido y qué cosa correspondía a señales propiamente tal, para poder identificar cuáles serían las señales que nos darían el indicio de la presencia del bosón de Higgs y cuáles señales eran netamente ruido. Las redes neuronales, el machine learning y la inteligencia artificial tienen aplicaciones en nuestra vida diaria. Los algoritmos de redes sociales se van entrenando en base a nuestras preferencias. Nos muestran algo, algunas cosas tomaremos y otras no. Y en base a las cosas que nosotros no tomamos, ellos se van haciendo una idea de qué contenido tendemos a preferir. Como ustedes pueden darse cuenta, el mundo postmoderno, este mundo de 30 años hacia acá, ha sido moldeado en buena parte gracias a las redes neuronales. Si no hubiera redes neuronales, difícilmente el internet podría ser un lugar gratuito, porque no habría forma de poder recopilar nuestras preferencias de manera tan eficiente. Lo mismo en el caso de la física. Los algoritmos de estas redes neuronales van adquiriendo cada vez más experiencia sobre cuáles son los patrones que corresponden a señales propiamente tales y cuáles son ruido proveniente de otro tipo de eventos que nada tienen que ver con, por ejemplo, el descubrimiento del bosón de Higgs o el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Si es así, no te olvides darle like, comentarlo y compartirlo con tus amigos. Y recordándote que tienes que activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando en Física Clara subamos un nuevo video. Hasta la próxima.